celular, o no sé cómo se llama, bioestructura, no sé cómo se llama la asignatura de primer año, donde le enseñan uso y manejo del microscopio. Bueno, no importa. Aquí les estoy mostrando una ex clase, un laboratorio que teníamos antes, ¿no es cierto? Pero esos son los instrumentos que ustedes van a utilizar cuando es que logramos volver a clase. Ese es un input de última generación, ese es anterior y ese es un otro microscopio. Y estos estudiantes, esta es una sala de microscopía que está en el edificio donde está anatomía. Ahora quedó para embriología. Nosotros tenemos una sala similar a esta. Con todos los microscopios son iguales a este Olympus de última generación. Son microscopios binoculares compuestos. Y que usa entonces la luz blanca, la luz eléctrica, proyectada por una ampolleta que vamos a ver acá. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí. Sí, profe. Sí. Estos son estudiantes de Proventa, que tendrían cuánto, 12, 13 años, niñitas que llegaban a hacer cursos conmigo de distintos órganos, sistema renal, digestivo. Y esta que tengo en la flecha es Krishna, que es estudiante de Proventa por muchos años, me siguió por muchos años, y que esa semillita que yo sembré en ella dio fruto porque cuando rindió su prueba PSU, sacó buen puntaje por todos los conocimientos que adquirió en Proventa los días sábados, ¿ya? Ella viene del campo y llega acá todos los días, aunque llueva, ¿no es cierto? Frío, estaba presente. Krishna ahora está estudiando medicina. Yo le hice clase de estar en tercer año ya. Bien, veamos entonces cómo funciona este instrumento. Este vamos a analizarlo. Fíjense que la parte del microscopio que vamos a analizar nosotros, ¿no es cierto? Hay una parte mecánica, ¿ya? Todo esto es parte mecánica, todo esto que está acá. Una parte óptica, los oculares, los objetivos, ¿cierto? El condensador. Y una parte de iluminación, esto que está acá, que es la ampolleta, que nos da una luz blanca. Por lo tanto, si es luz blanca, utilizamos entonces los fotones, ¿ya? Que es la teoría de la propagación de la luz. Entonces, es un tipo de microscopía fotónica. Ese es nuestro instrumento que tenemos allá en la sala de microscopía, idéntico a este. Entonces, si nosotros analizamos, ¿no es cierto? Esos son los oculares. Los oculares por donde nosotros miramos, ¿no es cierto?, con los dos ojos, y se ajusta la dioptría, cada cual, los ojos son similares pero no iguales, y la dioptría no es la capacidad de aumento que uno tiene, o sea, ver bien, ¿no es cierto?, y los que usan lentes podrán ver que el ojo izquierdo puede tener 0,25 dioptría, el otro 0,5, son distintos los ojos. Por eso se ajusta la dioptría con esa cremallera que está ahí. Ya se deja entonces visualmente los dos ojos, entonces, para ver forma nítida, no ver con uno en forma desfocada en el fondo y el otro bien. Esos son los oculares, como es un microscopio binocular, entonces, porque tiene dos oculares. ¿Cuánto aumenta este ocular? 10 veces, 10x normalmente. Puede tener uno mucho más, pero con 10x está bien, porque el poder de aumento está dado por los cristales que tiene acá. Las lentes, digamos que son positivas, que son biconvexas, multiplicada por las lentes, los cristales que tiene el objetivo, da el poder de aumento. Puede aumentar mucho más, pero no tenemos resolución. La resolución lo da la longitud de onda, la luz blanca, que es aproximadamente 0,57 micra cada longitud de onda que vamos a ver a continuación en los siguientes diapositivas. Por lo tanto, el límite de resolución no lo podemos cambiar porque usamos la luz blanca y tiene una luz determinada, luz del sol, luz de la vela, luz de la ampolleta, eso es luz blanca. Entonces el límite de resolución está limitado. Si aumentamos el poder de aumento, podemos ver así cuando miramos la luna media desenfocada, pero no vemos la resolución nítidamente, ya que es nítida. Y la resolución es la capacidad de ver dos puntos por separado entre sí. Cuando vemos un solo puntos, quiere decir que ya perdimos el límite de la resolución. Bien, ese es el tubo, ¿no es cierto?, de observación. Y tiene una distancia interpupilar, porque nosotros tenemos los ojos, algunos muy juntos, otros muy separados. Y ahí uno puede abrirlo acá, esto, ¿no es cierto?, dependiendo entonces si es que la luz está incidiendo por la pupila.
Y uno mide la distancia impupilar. Es lo que cuando van al oculista, les mide, ¿no es cierto?, proporcionan los lentes, mide la distancia entre pupilas. Es entonces estos oculares. Luego tenemos el cuerpo, todo lo blanco, eso que está ahí, todo es el cuerpo, por donde uno lo toma para trasladarlo. Es el estativo que se le denomina también. Pero tiene el revólver, eso que está aquí. Y en el revólver están los objetivos, eso que están ahí, ese es un objetivo. ¿Cuántos objetivos tiene un microscopio? Normalmente tiene 3 objetivos. ¿Ya? Una lupa que después aumenta, perdón, dije 3, 4 objetivos. Una lupa que aumenta 4 veces, otro objetivo 10, el otro siguiente 45, el otro 100. Entonces, el aumento está dado por la multiplicación de 10 por 4, son que aumenta 40 veces, digamos, el objetivo que estamos observando. O 100 veces si multiplicamos, colocamos el objetivo 10 por el ocular, son 100 veces. O por último 45 veces, que es lo normal, es el poder más aumento que tenemos. Son 400 por 10, 40 por 10, ¿no es cierto? Son 400 veces. Luego viene uno de 100, pero eso se utiliza aceite de inmersión, no para que no se raye, sino que para aumentar la apertura numérica. ¿Qué significa eso? Que todos los rayos, ¿no es cierto?, que se esparcen, con el aceite de inmersión los une así y aumenta entonces la luminosidad, porque ese objetivo tiene muchas lentes adentro. Entonces se ve con mejor nitidez. Esa es la platina, eso que está ahí. Ahí donde se coloca entonces abajo está el condensador, que condensa o disipa los rayos luminosos. Y tiene un filtro azul, ¿no es cierto?, que permite tener mejores observaciones sobre todo los tejidos que están teñidos. Aquí es el condensador. En la platina ahí se coloca el espécimen, el portaobjeto, ¿ya? Y se aprieta con esa pinza que está ahí. Luego tengo el portacondensador. ¿Cuál es? Es un tornillo, ¿ya? Ese que está ahí. Ese permite subir o bajar el condensador. Si yo lo subo, concentro todos los rayos luminosos. Si lo bajo, lo disipo, lo abro, los rayos luminosos. Entonces, cuando quiero ver con nitidez, aumento entonces, ¿no es cierto?, la concentración de los rayos luminosos, veo con mejor nitidez entonces lo que estoy observando. Luego tengo el diafragma. El diafragma es una estructura que puede cerrarse o abrirse, es como una pupila. Si necesito más luz, abro el diafragma. Si necesito poca luz, cierro el diafragma. Y luego tengo aquí, ¿no es cierto?, los tornillos portal de control perdón, ese que está ahí, de las ejes, entonces, XY, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que este tornillo me permite mover el carro que está acá, hacia el sentido antero-posterior o en sentido lateral. Y luego tengo otro, esta es la parte mecánica, y tengo ese tornillo, los tornillos de las coordenadas XY. Luego tengo ahí los tornillos de enfoque. El grande que es el macrométrico, para avanzar rápido, subir rápidamente el enfoque. Una vez que logra, entonces uno puede afinar con ese tornillo que es el micrométrico. Y así entonces yo puedo ver con nitidez lo que yo estoy observando. Y tengo el control de la iluminación, ya que nunca uno le da mucho porque si no daña lo vista, molesta. Y controla entonces la intensidad de luz que está pasando, saliendo aquí de esta ampolleta, hacia arriba, hacia los ojos. Esas serían todas las partes del microscopio, ¿ya? De tal manera que aquí está completo entonces lo que yo les hice, los oculares, justo dioptría, ¿no es cierto?, la distancia interpupilar, aquí está el prisma, este es el cerebro del microscopio. Estos son el revólver donde están los objetivos. Este es todo el cuerpo estativo. Ahí está la platina, y en la platina está la pinza, ¿no es cierto?, del carro. Y ahí bajo de esta platina, ahí hay un orificio para que se pase la luz. Bajo él está el condensador, que permite subir o bajar esta estructura que está ahí, que tiene también una lente, para condensar o disipar los rayos luminosos. Y eso se ajusta para subir o bajar por este portacondensador. Es un tornillo que hay ahí. Luego tengo aquí el diafragma en la zona donde está la ampolleta, que permite abrir o cerrar, ¿no es cierto?, el diafragma para que entre o disipar los rayos luminosos. Luego tengo aquí, estos son los tornillos de la posicionamiento XY, para mover entonces el carro en sentido lateral o antero-posterior.
Y estos son los tornillos macro, micrométricos para enfocar. Uno tiene que empezar a enfocar con el macro y termina afinando la observación con el micrométrico. Y este es el control de encendido, quien les permite dar la intensidad de observación. De tal manera que esas son las partes del microscopio, ¿ya? Que nosotros vamos a utilizar cuando volvamos. Voy a cerrar esta presentación porque no tengo las partes de la presentación y ahora lo voy a mostrar. ¿Dónde está? Se me perdió. Esta formación de imagen. ¿Me están viendo, cierto? ¿Me están Sí, viendo? profesor. Perfecto. Pensé que se me habían ido. Entonces, ¿cómo se produce la formación de imagen? Aquí tengo el coronavirus, ¿no es cierto? Vista por microscopio. Ahí está el ojo. Estos son los oculares, ¿no es cierto? Al pasar en los ojos, por supuesto, ¿no es cierto? Fíjese que los rayos luminosos no hace otra cosa que proyectar lo que nosotros vamos a observar a través de la luz. Bueno, entonces, ¿qué es lo que da? Esta es una imagen real, pero cuando nosotros lo vemos, ¿no es cierto? En nuestra retina, esta imagen está invertida. Es real, pero invertida. ¿Ya? Cuando la vemos en microscopio, se forma más allá del campo de observación. Es una imagen virtual. Por eso los microscopios nos dan una imagen virtual, real y aumentada de lo que estamos observando. Entonces, la información de imagen en el ojo humano. Si estamos viendo ese árbol, fíjese, ¿no es cierto? Proyecta el árbol por los rayos luminosos de luz blanca, pero aquí al entrar, ¿no es cierto?, a la córnea sufre un proceso de refracción este rayo luminoso. Se refracta. Pero al entrar nuevamente al cristalino se produce otra refracción. ¿Se fija? Lo mismo esta zona del árbol, ¿no es cierto?, se produce en refracción. De tal manera que estas refracciones dan una imagen acá en la retina, pero esa imagen es invertida, pero real. ¿Se fija? Quien se encarga ahora de invertir esto es el área visual del cerebro. Así vemos nosotros las cosas, ¿no es cierto?, invertidas. ¿Ya? El ojo humano entonces forma una imagen real e invertida. De tal manera que si seguimos nosotros analizando, se fija, estamos viendo esta silla pasa por el ojo, aquí en la retina, ¿cierto? Da una imagen invertida, pero real, y la imagen correcta gira, ¿no es cierto?, a nivel del área visual. Entonces ahí vemos normalmente cómo estaba la silla que estamos observando. De tal manera que es real la imagen invertida en el área visual y el cerebro la invierte. Entonces, ¿cómo funciona? Al observar esta manzana, la vemos invertida en el ojo. Pero esta imagen, esta información pasa por el nervio óptico y va al núcleo geniculado lateral. Y de este núcleo salen fibras nerviosas que van con la información hacia la corteza visual. Y ahí se encarga entonces de invertir esta imagen que llega invertida. Entonces la vemos normalmente como la estamos observando, digamos, en vivo. ¿Ya? Entonces aquí nos dan una imagen, en esta zona nos da una imagen real, ¿no es cierto?, aumentada y virtual, porque la imagen, ¿no es cierto?, se va a formar mucho más acá de esta zona, aproximadamente aquí a esta altura. Y eso es lo que estamos viendo entonces cuando vemos un paisaje, este es el objeto real, a través de la luz, ¿no es cierto?, se proyecta hacia acá. Claro, aquí no hay un proceso de refracción, solamente en el ojo está mostrando cómo se invierte. Aquí entonces pasa a través del ojo y da una imagen invertida en el ojo, ¿no es cierto? Pero esta imagen va por el nervio, ¿no es cierto?, óptico hacia hacia el área cerebral, donde el área visual se encarga de invertir y ser la correcta. De tal manera que ahí vamos a ver normalmente este paisaje que estábamos viendo. Por eso da una imagen, ¿no es cierto?, real. ¿Ya? Real. De tal manera que el microscopio óptico compuesto, que es el que estamos mostrando acá, que hemos visto que tiene oculares, ¿no es cierto?, que tiene ese tubo, que tiene este estativo, que tiene objetivos, que tiene platina, se fija, que tiene condensador, el carro de la platina, y que tiene la fuente de iluminación, que es la luz blanca. Y aquí está entonces
el ajuste macro-micrométrico. De tal manera que nosotros utilizamos la luz blanca que posee una longitud de onda aproximadamente de 0,57 micras. Este tipo de microscopía utiliza la luz blanca, generada por una ampolleta, por la luz solar, por una vela. Esa es una luz blanca. Por lo tanto, es una luz fotónica. ¿Ya? Y el límite de resolución es la mitad de la longitud de onda de la luz blanca, o sea, 0,25 aproximadamente. Ya vamos a ver qué es lo que es eso. La resolución es la capacidad de ver como dos puntos separados por ser muy próximos entre sí. ¿Ya? De tal manera que aquí está. Esta es la longitud de onda de luz blanca. Esto es lo que tiene 0,57 micras de longitud. De esta cresta es la longitud hasta esta cresta. Entonces el límite y resolución de la luz blanca es la mitad. Esto es lo que vemos, la distancia que hay de aquí a acá. Si aquí hay un objeto, un punto, aquí otro punto, y está 0,25, yo lo veo como dos puntos separados. Esa es la resolución. Nuestro límite de resolución. Por supuesto, si está acá más atrás, lo vemos mejor todavía, con mayor resolución. No tiene nada que ver con el poder de aumento. El poder de aumento lo dan los cristales oculares y del objetivo. Por lo tanto, ahora, hipotéticamente, si colocamos aquí un objeto en este punto y no sé si la distancia va de aquí a acá, lo vemos como un solo punto. No tenemos resolución para ver como dos puntos separados entre sí. Entonces, el límite de resolución del microscopio es de 0,25 micras, que corresponde a la mitad de la longitud de onda de la luz blanca. Entonces, ¿qué dijeron los físicos? Si nosotros cambiamos la longitud de onda, aceleramos los electrones, ¿ya? Si le calculamos una mayor entonces potencia, aquí esta luz de baja frecuencia, la hacemos entonces una longitud de onda más corta, vamos a aumentar o vamos aquí a disminuir este límite de resolución, por lo tanto voy a ir con mayor resolución. Y así nace entonces la microscopía electrónica. Aceleran los electrones, ¿cierto? Para que esta longitud de onda sea más corta. Y como corresponde a la mitad de la longitud de onda, tenemos mayor resolución. Vemos con mayor capacidad de observación, más nítida en la observación. ¿Ya? Y entonces nace así la microscopía electrónica. El microscopio óptico entonces nos entrega una imagen real. Esta mariposa, por ejemplo, que nosotros empezamos a observar, perdón, acá, ¿ya? Aumentada, esta que está acá. Pero fíjense la imagen, en vez de formarse aquí la imagen, ¿no es cierto? Aquí se forma más atrás, es virtual. Y eso es lo que nos proporciona entonces los microscopios ópticos, ¿ya? O fotónicos, aunque sea un monocular o binocular. Y más o menos los límites de resolución en comparación con los microscopios son los siguientes. El ojo humano puede resolver, tiene una resolución de 0,2 nanómetros. Si está a 0,1 milímetros, no vamos a ver como dos puntos, o sea, un solo punto. No tengo resolución. Hasta ahí llega el límite de resolución, 0,2 milímetros. El microscopio que estamos nosotros utilizando, que se llama campo claro, podemos ver hasta 0,2, 0,25 micras, como la distancia mínima para ver por dos puntos separados por entre sí. Si tiene menos de eso, veo como un solo punto. Ya si tiene esa distancia, veo como dos puntos separados. Lo puedo definir. Ahora, el microscopio electrónico indudablemente aumenta la resolución. ¿Por qué razón? Porque cortamos la longitud de onda. Menor longitud de onda, mayor resolución tiene. Por eso el microscopio electrónico de barrido resuelve hasta 2,5 nanómetros. ¿Ya? Y el microscopio electrónico de transmisión, ¿no es cierto? En teoría es de 0,25 nanómetros, pero en la práctica hasta 1 nanómetro. Para verlo para poder ver corte histológico y observarlo en microscopio electrónico, tengo que cortar esa muestra a 600 Armstrong, o sea, 60 nanómetros. ¿Ya? Y eso me dan cortes dorados. Yo no veo veo el grosor, veo la refracción de la luz en esa muestra, porque están incluidos parafinas. Si el corte es plateado, es corte grueso, no me sirve. Si un corte tornasol, tampoco me sirve. Tienen que ser todos los cortes dorados. Esos son los especiales para que atraviese el electrón por la muestra. Eso es transmisión, se denomina.
Entonces, hay dos tipos de microscopía. El microscopio de electrónico de barrido o scanning, que vamos a verlo en la siguiente diapositiva, y el microscopio electrónico de transmisión. Ese pasa los electrones por la muestra. Y aquí había un nuevo microscopio que es la fuerza atómica. Y este me pide dar resolución hasta 50 picronanómetros, picomicras. Y aquí nace entonces la microscopía electrónica. Se fija, este es microscopio óptico, ¿ya? Parece ser un microscopio monocular, donde aquí estamos nosotros observando, ¿no es cierto? Y este va a dar imágenes, digamos, aumentadas, virtuales y reales. Pero aquí tengo un microscopio electrónico de transmisión. Aquí, aquí tengo el cato donde emite entonces los electrones y aquí tengo unos electroimanes que son como condensadores que emiten condensar. Y estos aceleran los rayos luminosos, los electrones en el fondo. Y esto todo está al vacío. Y pasa el electrón a través de esta muestra. Y están muy acelerados. Por lo tanto, al atravesar los electrones, da la imagen entonces de las células. El núcleo, la membrana celular, la mitocondria, las crestas mitocondriales. Eso se llama transmisión. En cambio, si yo cubro ahora el espécimen con oro con carbono, lo sombreo con carbono, los electrones no van a atravesar la muestra, van a rebotar. Y al rebotar va a ir dando la imagen entonces de la superficie. Y eso es lo que se llama microscopio de barrido o microscopio de scanning, del SEM. A este se le denomina el TEM de transmission, electron microscope, ¿ya? Eh, y de transmission. Y este, ¿no es cierto? El SEM significa Scanning Electron Microscope. Y da imagen entonces de superficies, como estas, por ejemplo. ¿Y qué es lo que hicieron los ingenieros? Acelerar los electrones. Por lo tanto, estos dos es una microscopía electrónica que usa los electrones, no los fotones. Entonces, al aumentar la resolución de los físicos, acelerar los electrones, obteniendo una longitud de onda menor, aumentando la resolución. Y así aparece la microscopía electrónica, usando los electrones, de tal manera que a menor longitud, mayor resolución. Entonces existen microscopios de alta resolución muy potentes. Esta zona que está detrás de los microscopios son transformadores que la luz que ocupamos aquí en el cátodo es de 220, pero lo transformamos a 1000 watts, ¿ya? 220 watts a 1000 watts. Y hay otros que lo aumentamos a 10.000. Esos tienen mayor resolución porque tienen mayor capacidad de acelerar los electrones. Y aquí tengo entonces la microscopía convencional, la óptica, el óptico, y aquí la microscopía del TEM, ¿ya? ¿Qué significa? Transmission Electron Microscope, el TEM. En cambio aquí tengo el SEM, ¿ya? O el Scanning Electron Microscope, y este da la superficie. Y aquí están rebotando los electrones, ¿se fijan? No lo atraviesa, aquí lo atravesó, y aquí entonces lo está rebotando y lo está captando este detector de electrones secundarios y lo está mandando un computador para que este entonces forme la imagen del barrido que se está haciendo de la célula o del tejido. Y ese es el microscopio de transmisión. Nosotros teníamos uno igual a este, pero lamentablemente los patólogos lo echaron a perder y que están en este instante en la bodega. ¿Qué imagen nos entrega esta? Como eso, por ejemplo. Es un neutrófilo, una célula blanca, vista entonces en el TEM, Transmission Electron Microscope, ¿ya? Atraviesa los electrones la muestra, el tejido, pero el tejido está incluido eh, ¿cómo se llama? En plástico, y buena heraldita, porque es muy resistente al paso de los electrones. ¿Ok? Pero la otra forma de microscopía es el SEM, Scanning Electron Microscope, es más chiquitito, pero ahora, ¿no es cierto? Para poder observar la muestra hay que sombrearla. ¿Se fija? ¿Y qué imagen nos da? Como este, por ejemplo. Ahí tengo un eritrocito, ahí tengo un linfocito y al lado un macrófago. ¿Se fija? Da la superficie, el relieve de la célula o del tejido. Son dos formas de microscopía diferentes. Electrónica, por supuesto.
Ahora, estos microscopios no son baratos, po. Un microscopio normal óptico puede costar, qué sé yo, 1.200.000, 1.300.000. Estos son miles de pesos, 150.000, 150 millones, por ejemplo, por decirle algo. Los últimos son muy caros, como tener varios Mercedes-Benz. Y algunas medidas equivalentes, ¿no es cierto?, de longitud. Un micrómetro es igual a 0,01 Armstrong. Un Armstrong es igual a 0,1 nanómetro. 10 Armstrong es igual a 1 nanómetro. Un nanómetro es igual a 1.000 micrómetros. 1.000 nanómetros es igual que un micrómetro. ¿Ya? Por eso el micrón está dividido entonces en 1.000 partes. 1.000 micrones es igual a un milímetro. ¿Ya? Un milímetro, si yo lo divido en partes, cada parte se denomina una micra. Esas son referencias. Nosotros vamos a estar hablando siempre de micrómetro y de nanómetro en medidas de longitud. Y aquí, ¿no es cierto? Aquí se ven, así nosotros capturamos imágenes para tenerlas en nuestro banco de imágenes. Y así las están entonces en intranet las imágenes. Aquí están las muestras, y aquí es un escáner que está entonces escaneando la imagen, que la lleva un servidor, que es un computador, ¿no es cierto? La puede pasar a una pantalla, y esta pantalla, ¿no es cierto?, la podemos grabar y tenemos así las imágenes grabadas para tener entonces las proyecciones, y esas son las imágenes que estoy sacando yo de internet. Pero este equipo se nos quedó encerrado allá, no podemos ir a capturar imágenes, porque está cerrada la universidad, ciertas áreas. Bien. Entonces, los fundamentos químicos ahora de las tinciones de los tejidos. Si nosotros hablamos de un tejido, existen colorantes ácidos y colorantes básicos que van a teñir los tejidos. La hematoxilina y la eosina son dos colorantes que se usan muy frecuentemente en los métodos corrientes. Es un método corriente. De tal manera que los colorantes ácidos, como la eosina, tiene una carga neta negativa, son acidófilos, ¿ya? Son ácidos, perdón, en su parte colorida. Y tiñe las estructuras básicas, como son las proteínas, porque las proteínas tienen dos extremos, carboxilo y amino. Entonces, el extremo amino es el extremo funcional. Es el extremo, entonces, si esta eosineasia reacciona químicamente con una carga positiva, amina, este NH2 más. Y así se puede teñir, porque las reacciones químicas son con cargas opuestas, si no se repele. Carga positiva o carga positiva se repelen, negativo con negativo se repelen, tiene que ser carga opuesta. Así funciona la eosina. ¿Y qué es lo que tiñe la eosina? El citoplasma, todo lo que sean proteínas, ¿ya? Por eso se llaman tinciones de fondo. El colágeno, como vamos a ver, que es una proteína que secretan los fibroblastos. En cambio, los colorantes básicos, como la hematoxilina, que es un colorante nuclear, ¿ya? Tiñe, ¿no es cierto? Tiene una carga neta positiva. Por lo tanto, tiñe las estructuras ácidas. Como cuáles, por ejemplo, los ácidos nucleicos, el DNA, RNA, que están en el núcleo. Por lo tanto, la hematoxilina tiñe los núcleos. Mientras más teñido sea el núcleo, es más basófilo, o sea, amigo de lo básico. Igual que la eosina, mientras más rosado sea rojo, es más acidófilo, va a decir, es amigo de lo ácido. De tal manera entonces que la hematoxilina no es exactamente un colorante básico, pero tiene propiedades muy semejantes a los colorantes básicos, porque uno le agrega mordientes para que pueda teñir. Ahora, la hematoxilina tiñe los núcleos y la eosina tiñe el citoplasma de la célula. Los cortes histológicos que nosotros vamos a tener van a depender de los planos que se van cortando, es que es un instrumento igual que corte salame, tiene cuchillas, ¿no es cierto?, de acero muy filosas, que son extremadamente peligrosas. Por ejemplo, si nosotros hacemos esta naranja, la cortamos, ¿no es cierto?, en distintas zonas. Si hacemos un corte muy externo, es un corte tangencial. Esto, tangencial. ¿Se fijan? Ahora, si lo corto en la zona media y totalmente por la mitad, es un corte transversal. Si lo corto en ese sentido, ese es un corte sagital, en la parte medial, hacia abajo. Y este es un corte oblicuo, ese que está ahí. ¿Se fija? Porque la cuchilla pasó por ese nivel. Y estos son cortes oblicuos tangenciales. Entonces, uno tiene que empezar digamos, a
a aprender, ¿no es cierto?, cuando es un corte sagital o transversal. Por ejemplo, aquí está lo normal. Así, este es un corpúsculo renal y al centro se me pierde mi... Vamos a poner entonces opciones puntero. Opciones puntero, pues. Ahí sí. Ya, aquí este es un corpúsculo renal y este es el glomérulo. Este es un corte netamente, ¿no es cierto?, sagital. Pero este corte, si lo veo así, es un corte tangencial como ese, muy externo. ¿Se fija? Este es un corte medio oblicuo. ¿Se fija? Este es un corte transversal, que no se observa ese tallito que está ahí por aquí entra la arteria aferente, la arteria aferente y sale el eferente. Esto no lo tiene, entonces, a este nivel. Es como cortar una pera, ¿no es cierto?, por la mitad. Aquí sale el pecíolo o el tallito donde está la pera. Entonces va a depender cómo los corte, igual que esto que está acá. Este es un corte oblicuo medio tangencial. ¿Se fija? Este es el corte normal. Este es un corte sagital o medial, que tiene de todo. Este es el polo vascular, este es el polo urinario. ¿Ya? Este está entero el glomérulo. Entonces va a depender cómo pase la cuchilla para darnos esa imagen al microscopio. Igual que los tubos. ¿Ya? Los tubos, por ejemplo, aquí tengo un tubo, como por ejemplo el tubo contoneado proximal. ¿Se fija? Si el corte es así, es un corte oblicuo. Si un corte así como por la parte media, es como un anillito, es un corte transversal. Si lo hago aquí a este nivel, es un corte sagital. No veo el lumen, eso que está ahí. Si ahora el corte lo hago en esta región de más ancha, ¿no es cierto? Es un corte transversal, pero no del tubo, sino que la curvatura del tubo. Igual que acá, en la curvatura del tubo se aparece este segmento del tubo y este el otro segmento. Si esto ahora lo hago en corte longitudinal, veo la pared, ¿no es cierto? Se ve así. Esa pared aquí está acá y la otra pared, ¿no es cierto? Ahí está ahí en esa zona. Y eso es un corte longitudinal. Entonces, es bueno ir aprendiendo ya, ¿no es cierto?, los planos de corte, tanto de los tubos como estructuras esféricas. ¿Me están escuchando? Sí. Sí, profe. Qué bueno. Bien, no tengo más imágenes, pero veamos el otro capítulo. Voy a cortarlo. Bueno, no se me vaya, Catherine. Y ahora hice 3 presentaciones. Esta. Ahí estamos. Voy a ampliar. Catherine, ¿la ven? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ayer preparé la otra presentación para verla mucho más atractiva. ¿Qué es lo que se puede ver? ¿Qué es lo que no se puede ver? ¿Ya? ¿Cuáles son nuestros límites de observación? Utilizando el microscopio, por supuesto. ¿Ya? Cuando el ojo humano no puede definir estructuras, recurrimos entonces a instrumentos. Cuando no puedo ver estructuras que no tengo capacidad de resolución. ¿Qué uso yo? Una lupa, pues normal. Esas lupas que venden en librerías. ¿Te fijas? Que tienen una lente al centro que son biconvexas, son así como 2 curvaturas. Mientras más grande la curvatura, más aumento tiene. Entonces, puede verlo con lupa, ¿no es cierto? Con una lupa manual, o una lupa, ¿no?, esto se llama lupa estereoscópica. Estereoscópica, que porque tiene 2 oculares y el espécimen está acá. Este tipo de iluminación se llama epi-iluminación. Es una iluminación por el lado. La luz que está aquí, que sale hacia arriba, se llama transiluminación. Y esto lo usan los embriólogos. Esta misma lupa lo van a usar ustedes en embriología. Entonces, se usa entonces, cuando yo no puedo ver, una lupa estereoscópica. Pero si la capacidad necesito seguir observando, voy a tener que usar entonces otro instrumento que es el microscopio. ¿Qué observamos con una lupa? Por ejemplo, las huellas dactilares. ¿Se fija? Esas que están ahí. Eso podemos ver nosotros, ¿no es cierto?, con una lupa. Y es muy interesante porque la lupa, si yo coloco mi dedo y lo ilumino con la epi-iluminación, puedo ver hasta, fíjense ahí, hasta un granito de tierra que tiene la lupa que quedó entre las huellas dactilares.
era muy bueno cuando lo mostraba a los estudiantes. A ver cómo están las uñas, le decía yo. Limpia, me decía el profesor. A ver, muéstrame. Le ponía ahí y había entonces algunos granos de tierra que estaban ahí. ¿Ves? Le falta limpieza, le decía yo. Porque es muy, esto se ve, pero todo lo que está aquí se puede ver como una lupa, pero, ¿no es cierto? Con la EPI iluminación, con esta, la luz. Ahí colocaba la mano, ¿ya? Voy a colocar la luz. Ahí colocaba los dedos y la hacía iluminar y la observaba aquí yo. Entonces, aquí está el plano de enfoque. Ya la puedo enfocar, ¿no es cierto? Y ver con mayor nitidez entonces las huellas dactilares y cómo están las huellas dactilares. Veían las cicatrices, cómo se iba formando la costra de la cicatriz. Muy bonito, eso es otra, muy interesante. Los embriólogos usan este tipo de observación con lupa entonces, para ver las huellas. En este caso, ver las huellas dactilares. ¿Ya? ¿Qué animales pequeños también se pueden ver? Esa, por ejemplo, una hormiga. ¿Ya? Uno coloca anestesia con una etílico, anestesia una hormiga, que tranquilita y la puede colocar en un portaobjeto y la puede observar. ¿Se fija? Cuando necesitamos mayor capacidad de aumento, recurrimos entonces al microscopio óptico, como este. Ese que le estaba mostrando yo, que es nuestro microscopio de nuestra sala de microscopía. Entonces, en ese caso, podemos ver un linfocito visto al microscopio óptico en un frotis sanguíneo. Y el resto, estos son los eritrocitos. ¿Se fija? Ahora, por ejemplo, puedo ver la mucosa bucal haciendo una toma de muestra con una tórula y después la coloco sobre un portaobjeto y puedo ver el raspado de la mucosa oral. ¿Ya? Como, no era eso. Bueno, no apareció. Un raspado, va a aparecer mucho más adelante, un raspado de mucosa bucal para ver, por ejemplo, mitocondrias. ¿Ya? Ahora, este es un corte histológico de la mucosa oral. Así es nuestra mejilla, por ejemplo. Y esta zona de la mejilla, como tiene mayor roce, por ejemplo, al conversar, yo estoy hablando, ¿no es cierto? Está rozando el odontón, entonces este epitelio se queratiniza un poco. Pero no se queratiniza, pero no desaparece la célula viva, ¿ya? Es un paraqueratinizado. Vamos a hablar de ese concepto posteriormente. Y aquí está el epitelio estratificado plano, no queratinizado, pero por el roce se puede queratinizar levemente, pero las células siguen vivas. En el otro queratinizado las células mueren. Cuando necesitamos mayor capacidad de resolución, recurrimos entonces al microscopio electrónico de transmisión, el TEM, ¿ya? El Transmission Electron Microscope, que es este que está acá, pues. Ese que les mostré yo, donde el haz de electrones que viene aquí en este cable, mire el grosor que tiene el cable, es tremendamente grueso. Ya debe tener por lo menos unos 5, ese es el tamaño más o menos. El diámetro por lo menos unos 10 milímetros. Son extremadamente gruesos. Y atrás nadie puede estar porque esta zona está totalmente prohibida. Incluso aquí se colocan rejas porque alguien puede pasar a mirar ahí y el golpe eléctrico, ¿no es cierto? Porque se difunde la electricidad, le puede dar un golpe eléctrico y fallecer. Esa es la mesa del microscopio electrónico. Son extremadamente grandes esta tubo, porque tienen que hacer pasar los electrones para acá, ¿no es cierto? Para acá, a alta velocidad. Y aquí está el portaespécimen donde tiene que arrasar los electrones y dar una imagen acá. Y aquí yo estoy observando lo que me está dando la imagen, que aquí está, ¿no es cierto?, en blanco y negro. ¿Ok? Yo puedo aumentar la resolución, ejerciendo mayor velocidad los electrones, y voy a aumentar mejor la capacidad de resolución de este instrumento. Entonces, el mismo linfocito visto en microscopio electrónico de transmisión se ve así ahora. ¿Se fija? Se ve el núcleo, su cromatina, esta es la eucromatina, esta es la heterocromatina, y este es el nucleolo. ¿Y qué es lo que tiene el citoplasma? Mitocondria. No son muchas, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y está en la cara cóncava. ¿Se fija? Si el linfocito B es una célula inmadura, esta es la que se va a transformar en plasmocito. Si es un linfocito T, estas son las que dan la respuesta inmune de tipo celular. Aquí están las células que se pegan a la bacteria y por eso se llama también natural killer o célula asesina
o célula killer, porque esta célula, si este mata, perfora a la bacteria y la bacteria al perforarla ya no es viable porque le entrará agua, salir sodio, electrolitos, etcétera, etcétera. Y la otra forma de microscopía, si necesitamos superficie, recurrimos entonces al microscopio electrónico de barrido o scanning, que se denomina el SEM. El SEM, Scanning Electron Microscope, que es este, más chiquitito, la columna, ya, esta es la columna y este son nitrógeno líquido que tiene que estar refrigerando esta imagen. Entonces la muestra, ¿no es cierto? La muestra de lo que estamos observando está en esta región, pero tenemos que sombrearla primero. Si no la sombreaba, no, los electrones atraviesan. Pero como no queremos que nosotros los electrones atraviesen, los sombreamos con metal duro, como son el carbono. El diamante está compuesto por puro carbono, o oro también, que es resistente. Entonces la superficie ahora no va a atravesar los electrones y va a dar imagen entonces de un barrido. El linfocito ahora visto al microscopio electrónico de barrido. Mire cómo se ve. ¿Se fija? Toda la superficie del linfocito vista al microscopio electrónico de barrido. Este es un linfocito B, ¿ya? Porque tiene muchas prolongaciones. El T es más liso. Ahora, el linfocito al microscopio electrónico de barrido o escaneo, ¿no es cierto? Aquí tengo varias imágenes ahí. Estas siempre dan imagen en blanco y negro, los microscopios electrónicos. Pero, ¿no es cierto? Los linfocitos ahora se puede, mediante la técnica de agregarle color electrónicamente, puede ver entonces linfocitos de colores, aunque no sean imágenes de colores. Hoy día existen, ¿no es cierto?, unos microscopios electrónicos de alta resolución que están dando imágenes de colores, pero antiguamente no. Estos eran pintados en esa época, donde tengo un linfocito, 3 linfocitos y un macrófago. ¿Se fijan? Linfocito y eritrocito visto al SEM, pintado electrónicamente. Rosado los eritrocitos y el linfocito en blanco. ¿Se fijan? Y tonos grises, pero en microscopía de barrido. Eritrocito visto al SEM. Así se ve la imagen, blanco y negro, el microscopio sin pintar. Linfocitos B y T, visto al SEM. El T es liso, el B es con prolongaciones citoplasmáticas. ¿Se fija? Y ahí yo puedo definir, este es B, este linfocito T y el otro es B. Microscopio vista, entonces, esto es lo que le decía yo. Microscopio vista, mitocondria en vista entonces al microscopio. Este es un raspado de la mucosa oral, ¿ya? Y estas son las células descamativas. Y esos puntos que tiene alrededor del núcleo son mitocondrias. Y este mismo es el examen que se hace al Papa Nicolau. Se hace un raspaje del cuello uterino con una espátula y se extiende y después se tiñe, ¿ya? Y se ven si existe alguna célula neoplásica para detectar el cáncer muy precozmente. Ese es el mismo, es muy similar al Papa Nicolau, ¿ya? Una persona que no entienda mucho va a decir Papa Nicolau, porque así están las células de revestimiento del cuello uterino. Y están todas las células tan normales, entonces no hay ninguna alteración. Y ahora, la microscopía de vista electrónica de transmisión, mire, una mitocondria. Ahí están las crestas mitocondriales, las membranas, el retículo endoplásmico rugoso, mira, ahí están los ribosomas, ¿se fija? Aquí tengo los ribosomas libres, aquí está asociado al retículo, aquí tengo una mitocondria, esas son las crestas mitocondriales. Pero si esto mismo lo ve ahora en microscopio de barrido, se ve así, ¿se fija? Esta parte es de barrido y esta parte es de transmisión. ¿Se fija que es distinta la forma de microscopía? Esto es TEM y esto de acá es SEM. Ahora, alguna observación interesante en microscopio electrónico de barrido. Por ejemplo, eso. Esa es una pulga. Esa es la que genera tanto problema, una pulga.
vista en microscopio de barrido. ¿Se fija? Esa es una pulga. Mira ahora los gametos masculinos, los espermios, ¿cómo se ven? Al microscopio de barrido. Y observe una mosca, mire. Mire las antenas como la tiene, lleno de pelos táctiles. Miren, son los ojos compuestos. Cada uno, ¿no es cierto?, es un ojo. Y aquí está la tuba protrusión donde chupa los alimentos o las sustancias que están en descomposición. Vista una abeja ahora. Miren la cantidad de pelos que tiene, pero son sensoriales. ¿Ya? Y aquí está entonces por donde está succionando el néctar de las hojas de las flores. Ahora, una mariposa, mire cómo se ve. Ahí están los ojos compuestos, ahí está una tuba, una protrusión entonces larga que introduce esta producción, ¿no es cierto?, por las flores para llegar al pistilo y succionar el alimento que en este caso corresponde entonces al néctar. Mire una araña de los rincones, esa aquí no, digamos, a picar, libera una proteasa, destruye el tejido, lo necrosa, son tremendamente peligrosas. Y ahí están sus ojos, tiene 4 ojos, ¿se fija? Ahí están sus extremidades, mira, llenas de pelos sensitivos, el cuerpo también. Una araña saltarina, esta que come mosca, mire cómo es. Ahí están sus 4 ojos, y son ojos compuestos. Por eso usted va por el lado, le está mirando por esta cantidad de ojos que tiene al lado. Es difícil de poder capturarla. Arranca inmediatamente o salta. Mire una pulga. Ahí está una pulga. Perdón, una hormiga. Una hormiga. ¿Viste el microscopio de barrido? La cabeza es un insecto. Mire cómo son. Parece, ¿cómo se llama esto? Alienígena. Y ahí están sus ojos. Y ahí está su sistema mandibular. ¿Se fija? Pero todos sus cuerpos son llenos de pelos sensitivos. Aquí tengo una mosca, mire, una mosca normal, ¿no es cierto?, vista al microscopio óptico. Mire cómo se ve al óptico, eso está el óptico. Mire al electrónico ahora, de barrido. Mire los ojos como tiene. Está compuesto por muchos, cada una de estas celdillas que tiene son ojos. Por eso es muy difícil capturar una mosca, porque una mosca cuando vuela lo hace siempre en diagonal, no lo hace hacia arriba. ¿Usted cree que la pescar acá? No, diagonalmente. Escapan, así escapan estas moscas. Mire, la tuba, la tuba que tiene la protuberancia, donde succiona los alimentos descompuestos. Y estos son pelos sensoriales que detectan entonces, ¿no es cierto?, cómo está el compuesto. Está bien o malo para poder succionarlo. Y esos son los ojos. Cada una de estas celdillas es un ojo que tiene la mosca. Y el ácaro del polvo dice, yo tengo alergia a los polvos, pero en el polvo existen ácaros. Y esos son los ácaros que nos dan las alergias. Y estos se alimentan de la lana, ¿ya? Por esa razón, normalmente se encuentran en ¿cómo se llama?, las camas que antiguamente eran de lana. Esas personas tenían muchas alergias, porque estas comen la lana, estos ácaros. Y se encuentran en la zona, ¿no es cierto?, escondida también debajo de los guardapolvos. Entonces hay que succionarla para eliminar. Entonces, si la persona tiene, digamos, alergia al polvo, es alergia a estos ácaros. Y el gorgojo de la harina, ¿ya? Muchos, sobre todo, ¿no es cierto?, cuando compran porotos, ¿no es cierto?, o trigo, se almacena de trigo, en el campo, por ejemplo, aparece este bicho. Es el gorgojo del trigo, de la harina, que come entonces los hidratos de carbono, ¿ya? Y que aparecen, por ejemplo, cuando almacenan, ¿cómo se llama?, muchos en saco los porotos. Este cuando está maduro, inyecta
los huevos en las plantas, en los porotos verdes, y después entonces al secarse queda, eclosiona este bicho y aparece entonces comiéndose todo lo que está ahí. Por eso de repente aparece lleno de este insecto, ¿cuántas patas tiene? 8 pares. Sí, entonces aparece este de color negro, son los gorgojos de la harina y muchos los consumen para combatir el cáncer, el gorgojo, se lo comen y les da buen resultado como tratamiento. El ácaro de la tela ahora, este que destruye las telas, mire cómo es el cuerpo, mire la superficie cómo es. Todo esto visto ahora, ¿no es cierto?, al microscopio de barrido, por supuesto. Y la pulga, mire cómo es. Hay pulgas humanas, pulgas de los perros, pulgas de los gatos, ¿ya? Que son distintos, ¿no es cierto? Algunos son igual que los samuráis, la cabeza, ¿no es cierto?, como un casco de samurái. La pulga de los perros. Y uno, ¿no es cierto?, se trae una pulga y la anestesia la pone al microscopio, entonces puede decir, esta es la pulguita del perrito que tengo yo. La mosca de la fruta, la drosófila, mire cómo es. Esa pequeñita y cuando tenemos mucha fruta, de repente empiezan a aparecer una mosquita transparente. Esa es la drosófila. ¿Ya? Esa es la mosca de la pulga. Y el piojo humano, mire cómo es. Parece un verdadero alienígena. Y en sus extremidades tiene estas garras por donde se adhiere al cabello. ¿Y de qué se alimenta? De sangre. Inyecta entonces una proboscis que tiene acá y se alimenta de sangre. Y esto tiene un tubo digestivo muy corto, de tal manera que cuando empiezan a excretar por el ano sangre, que sí, están llenas, comen hasta reventarse. Pican en la cabeza, por eso se rascan la cabeza los que tienen estos parásitos. Mire, cuando este es otro tipo de parásito, se denomina la ladilla. También habitan en la región de los genitales, en el vello de la Montevenus. Se alimenta también de sangre. Y esta es una larva de un mosquito. Mire cómo son. Verdaderas, entonces, alienígenas, ¿no es cierto? Y que va a depender del tipo de alimentación, pero normalmente succionan esto. ¿Ya? Pero eso lo depositan en fruta que está media putrefacta. Y estas son las alas de las mariposas. Mire cómo se ven. Qué preciosura, ¿no es cierto? Esas son las escamas que tienen. Eso cuando uno toma la mariposa parece como escamas que se desprenden. Esas son tornasoles. Qué maravillosas, ¿ya? Los colores hermosos que dan. Así son los colores del microscopio electrónico cuando son cortes gruesos, tornasoles como estos. Tienen que ser cortes dorados. Y mire, una aguja y el hilo, ¿cómo se observa? Con microscopía de alta óptica, por supuesto. No, esto es electrónica de barrido. Electrónica de barrido. Porque el hilo está fragmentado, ¿se fijan? Este es electrónica de barrido. Entonces, ¿quién se imagina que el hilo, ¿no es cierto? Y el orificio de la aguja es un poco más grande que el hilo, por supuesto. Y aquí tengo un banano. Un corte de un banano, mira. De un plátano, así es. Parece, qué sé yo, la superficie extraterrestre de algo. Pero eso no se ve al óptico. Se ve en microscopía electrónica de barrido. ¿Se fija? Así vista, así no darían ganas de comérsela. Y la basura, así se ve. De todo
cáscara, restos ¿cómo se llama? De madera, filamentos de paño, qué sé yo, restos de fruta. De tal manera que así se ve la basura al microscopio electrónico de barrido. El brócoli, que hace también el brócoli, mire cómo se observa. Esta es la región de la parte, digamos, porque son multiflores que están ahí, ¿no es cierto? El brócoli. Y eso es, así se ve el donza. Parece una flor. Y el chocolate, mire cómo se ve el chocolate. No harían ganas de comerse chocolate, ¿no es cierto? Así de esa manera. Pero así se ve. La cuerda de una guitarra. Miren los guitarristas. Así se ven la cuerda de la guitarra. Por supuesto, estas las producen las máquinas, ¿cierto? Esa envoltura va a ser resistente, ¿no? Entonces, ahora todo tiene sentido, ¿no es cierto? Cómo está constituido cada estructura. El coágulo de una sangre, mire, vista al microscopio electrónico. Por supuesto, se seca y eso es lo que posteriormente se sombrea y se proyecta. Mire, las capas de la fibrina. Interesante, ¿ah? Entonces, así se ve entonces el coágulo. El hilo dental usado, ustedes van a sugerir, ¿no es cierto?, el uso del hilo dental para los espacios interdentales, para limpiar esos espacios. Mire cómo se ve. ¿Y qué es lo que es de violeta? Los restos de los alimentos. ¿Se da cuenta? Entonces, es medio asqueroso. La huella dactilar, esa que vemos nosotros, al microscopio óptico, con lupa, así se ve. Vista al microscopio electrónico de barrido. ¿Ya? El intestino delgado, a bajo aumento, así se ve. La parte interna. El jugo de naranja. Mire, los cristales de la vitamina del ácido ascórbico, vitamina C. ¿Se fija? Entonces, vista hacia el microscopio óptico o sin verla daría, digamos, chuta, no puedo consumir esto porque está cristalizado, no. Sino que esto se seca, por eso parece que se cristalizan la vitamina C. La sal, mire cómo se observa la sal. Verdaderas pirámides y tan dañina que es. Todas las estructuras blancas, la sal, la harina, ¿no es cierto? ¿Qué más? Son muy dañinas, ¿ya? El azúcar. Son muy dañinas para el organismo. La sal entre ellos aumenta la hipertensión. Mire, es un grano de sal. ¿Se fija? Una pestaña ahora. Mire. Ahí está el nacimiento del folículo, ¿no es cierto? Piloso, donde sale el pelo, la pestaña. ¿Se fija? Y ahí son las células descamativas de la piel, del epidermis, células planas. La nieve, ¿cómo se ve? Bonita arquitectura tiene. Estos hexágonos, estos cristales. ¿Se fija? Vista el microscopio de barrido. Entonces, el uso del microscopio en cirugía, por ejemplo. Ahí usamos, ¿no es cierto? Se utilizan lupas para poder hacer la microcirugía. Sobre todo, ¿no es cierto? La confortación a veces cuando se rompe un nervio. O hacer microcirugía, ¿no es cierto? De vasos sanguíneos.
¿ya? En docencia, para enseñar entonces a través de la captación de imágenes en un en un computador. Nosotros tenemos esto mismo, pero bueno, no es este microscopio, es otro microscopio con una captadora de imágenes que lo proyectamos a un telón que tendrá 3 metros, 3 por 3, tremendo espacio, como, ¿no es cierto? Y, y la podemos transparentar en un microscopio. Es poco amigable, así la proyectamos con mucha nitidez en la sala oscura, con un telón de 3 metros, 3 por 3 o la proyectamos a una pizarra, digamos, de esta interactiva, pero son más chicas las pizarras interactivas. ¿Se fija? Aquí el microscopio óptico está captando, ahí está la cámara captora de imagen, y eso que a través del cable llega entonces a esta pantalla en docencia o para el diagnóstico de alguna patología. Los patólogos resuelven, ¿no es cierto?, el tipo de lesión mediante microscopio óptico. Así se utiliza la microscopia. O para captar imágenes, ¿se fija? Para captar imágenes y conservarla como un card de imágenes, ¿ya? Y aquí uno pues puede enseñar, por ejemplo, esto es una glándula sebácea, estos son los cristales que están en la próstata, ¿ya? Los cuerpos amiláceos. Ok, eso es lo que les preparé entonces en nuestra presentación de uso de microscopía. Espero que les haya gustado, pero así es como se observa entonces al microscopio óptico. ¿Y para qué se utiliza? ¿Alguna pregunta? Yo no alcancé a salir mi postre, ¿eh? Con permiso. Profe, yo le quería preguntar si le mando un correo. ¿Me podría enviar las PPTs que nos mostró ahora? Por favor. Pero es claro, bueno. Ya, ¿Quién me habló? muchas gracias. Gabriela Gabriela. Cero. Ujú. Encantado. Pero, Gabriela, son para ustedes, para el curso, ¿ya? Sí, perfecto, gracias. Y ahí se lo comparto a mis Porque compañeros. sí, no, se te los puedo mandar al curso, pero no son para los colegas de la otra universidad, porque si no le estamos dando el pancito listo para llegar y tragar nomás, mascadito. Que ellos busquen imágenes y interpreten lo que están observando y lo proyecten en la docencia. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Medio egoísta, pero así es la cosa. Sí, profe, sí lo entiendo. Claro, igual que ustedes, cuando sean dentistas, si usted dice, sabe que vengo del otro doctor y me dijo esto, entonces usted le va a decir, sabe señora, sabe señor, sigue el tratamiento con ese doctor. No se va a meter, no existe ahí porque se producen entonces contradicciones, uno opina una cosa, otro opina. Y en medicina es igual. Usted tiene que seguir, ¿no es cierto?, con el médico o odontólogo que confía. Pero no puede estar por aquí, por allá, por aquí, por allá, ¿no es cierto? Porque hay buenos odontólogos y malos, y malos odontólogos. Y eso hace mucho. Por ética no se meten. Cuando usted le dice, sabe que tengo la opinión de esta persona que esta pieza la voy a perder, por la radiografía, usted mira la radiografía, no la puedo tratar todavía, la puedo recuperar. Entonces siga con tratamiento con la otra persona. Le dice, usted para no meterse con el diagnóstico que hizo el otro doctor. Entonces, si yo les paso esto a ustedes, no las pasen para allá. Tengo una prima que está estudiando ahí en la mayor y la mayor se la pasa a los profesores, ¿no es cierto? Que igual yo le vengo a hacer clase, le hago clase aquí de posgrado. Entonces, es como entregarle, ¿no es cierto?, el pancito mascado para que llegara y tragar. ¿No es cierto, Gabriela? Sí, profe. Va a quedar en nuestro curso, no se preocupe. Exactamente. Muy bien, pues, Gabriela. ¿Quién Ahí más? le mando un correo entonces. Sí. Espero conocerlos personalmente cuando volvamos a clase, pues, Gabriela. Ahora la conocí personalmente, digamos, por vía. Ah, sí, la clase pasada igual prendí mi cámara. Ah, La clase pasada igual prendí mi cámara. sí, pues. Y por lo menos la Katy tiene una foto, ¿ya? Otros colocan su nombre nomás. Si yo apago apago la cámara, ¿cómo aparece? Voy a apagar la cámara, ¿eh? ¿Cómo aparece? ¿Cómo aparezco yo ahí? Solo Por su una nombre. vez. Solo mi nombre. Ujú. ¿Te fijas? No,
Tú sabes que en Inglaterra la docencia en la universidad se hace así presencial, pero todo con cámara abierta. Cuando yo hago clase de posgrado, todas las cámaras abiertas de mis estudiantes, porque algunos están en Santiago, otros están en Valparaíso, otros están en Talca. Te fijas en todos los sectores porque vienen de todos lados. Otros están en Temuco. Entonces estamos todos viéndonos, ¿ya? Así es bueno. Y así nos conocemos, ¿verdad? Después vamos a reconocer. Tú eres Gabriela, o yo te hice clase, no me voy a borrar los nombres porque se imaginan, son 70 estudiantes de odontología, 69 ustedes o 65, y de medicina tengo 70, imagínate, ya son más de 130. Y tengo un curso de inmunología que son como 30 más, o sea, tengo como 160 estudiantes este semestre. ¿Cómo voy a acordarme ya de Gabriel? Sin la carita, sí, pues. A ti te conozco. Sí, profe, me va a decir usted, te me hizo clase en tal cosa. Y es la única que está aquí como estando en la cara, pues. Eduardo, aquí lo que tiene es un fantasma rosado. Y Israel está con frío. Debe ser de Lonquimay porque parece que tiene nieve por detrás. Y el resto